importantes que tenemos en oftalmología es la angiofluorescein, que es un estudio que nos permite evaluar en forma dinámica la circulación retinal e incluso nos permite visualizar alteraciones de la retina que a simple vista podrían pasar desapercibidas. Vamos a hablar un poco sobre la angiofluorescein a nivel macular. Para esto vamos a entender un poco o a conocer un poco más qué es lo que vamos a ver nosotros en un fondo de ojos. Muchos de ustedes ya tienen que haber visto esta imagen un montón de veces, ¿no? Pero vamos a analizar cada una de las partecitas de ellas, que ya la han de saber también, pero igual como para introducirnos a este tema de angiofluorescein macular. En primer lugar, tenemos que reconocer al nervio óptico. Siempre va a tener bordes bien definidos y podemos observar que en el centro tiene una pequeña excavación que se conoce como excavación óptica, que ya hemos visto a lo largo de las clases anteriores, que esta excavación puede ser de mayor tamaño en patologías como el glaucoma. También vamos a reconocer las arcadas temporales superior e inferior. Son arcadas vasculares donde encontramos siempre una vena y una retina que van juntas, reconociendo que la vena siempre va a ser más gruesa que la retina. Así como existen las arcadas temporales que están aquí dibujadas, tenemos también las arcadas nasales que se irían hacia esta otra zona de acá. Recordar que el nervio óptico siempre va a estar ubicado en el área nasal del fondo de ojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo identifico, cómo yo sé esta fotografía de qué ojo es? Izquierdo. Es izquierdo, porque si este es el nervio óptico, porque está en la parte nasal. está en la parte nasal, correcto. Entre las arcadas temporales queda un área grande, delimitado un área grande, que es lo que corresponde al área macular. Y dentro del área macular existe una zona más oscura, que es la fovea, y finalmente la foveola, que es una zona aún más oscura que la anterior. ¿Por qué? Por la gran cantidad de pigmentación que posee. ¿Con qué finalidad? Para proteger los fotorreceptores que se ubican en esta zona. Recordemos que esta zona de aquí es la más importante para nosotros en la visión epicrítica, en la visión que nos permite a nosotros identificar un rostro o un objeto en forma adecuada. Sigamos. Bien, vamos a ver cómo es un angiograma normal. ¿Cómo se hace el examen de angiografía? Lo primero que hacemos en un examen angiográfico es colocarle al paciente una vía, puede ser con un equipo de mariposa, y a través de esa vía nosotros vamos a inyectar un colorante vital que es la fluoresceína. Al inyectar la fluoresceína generalmente lo hacemos a nivel del codo, ¿no? En la vena. ¿Qué vena es la que está aquí en el pie del codo? En el nervio. Vena humeral al nivel de la flexura del codo. A la vena, al nivel de la flexura del codo, ¿cuál está? Se bifurca. Ya. ¿Quién se bifurca? En la vena humeral. Ya, en humeral. En arcubital y Ya. radial. Ya. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar? Puede ser en la radial o en la en la cubital o en la radial, dependiendo cuál sea más visible.
en el momento. Entonces, cogemos una de las venas de la flexura del codo e inyectamos el colorante, que es la fluoresceína, y este colorante va a demorar aproximadamente de 10 a 20 segundos en llegar a la retina. Entonces, dentro del angiograma normal tenemos una fase que se conoce como fase prearterial. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta fase prearterial? Que se empiezan a llenar los vasos coroideos. ¿Cómo veo yo los vasos coroideos? Normalmente cuando usted comienza a hacer una angiografía, lo único que ve es negro, porque los filtros que se utilizan, ¿no? Que no voy a entrar en detalles porque ustedes no son especialistas, utilizamos filtros, ¿ya?, que no nos permiten visualizar absolutamente nada. Pero una vez que hemos inyectado el colorante, después de unos 10 o 20 segundos, empezamos a notar que el fondo se empieza a volver de este color, un color grisáceo. ¿Por qué? Porque hay un llenado, o se están llenando los vasos coroideos. Esto se llama fase prearterial. En la fase arterial, que es tan rápida como un segundo después de la prearterial, por eso es que no poseemos imágenes donde podamos apreciar eso. En la fase arterial propiamente se empiezan a llenar, como su nombre lo dice, las arterias. Vemos aquí el llenado coroideo, ven el tono gris que sirve de contraste para la mayor visualización de las arterias. Una vez que ya termina este llenado arterial, viene la fase arteriovenosa, es decir, el colorante empieza ya a regresarse a través de las venas. Aquí todavía las venas se las observa de un color negro, es decir, no hay colorante y por tanto contrastan con el llenado o el color de base del fondo, que es el producido por los vasos coroideos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos hablando que todo esto se produce en cuestión de segundos. Ya en la fase arteriovenosa, sin embargo, si ustedes tienen un buen ojo, pueden visualizar en la vena de aquí cómo en la parte superior se ve como una rayita en el vaso, como que están dibujando el vaso ahí. Eso forma parte de algo que se conoce como flujo laminar de las venas. Es decir, el colorante ya está llegando a la vena y comienza pintando las paredes, por decirlo de alguna manera, ¿ya?, en lo que se conoce como el flujo laminar. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar más claramente a lo que yo me refiero. Si ustedes se dan cuenta, son los bordes o los límites de la vena las que están como dibujadas de blanco, ¿sí? Ese es el flujo laminar y estamos ante la fase venosa precoz, ¿sí? Entonces ya vemos claramente las arterias, vemos la coloración de la basal producida por los vasos coroideos o por la coroides, vemos el área foveal oscura, ¿correcto? Vemos el nervio óptico, en este caso con una hiperfluorescencia importante, y ya vemos a las venas con su flujo laminar. Sin embargo, observen que esta zona de aquí, donde el flujo había comenzado temprano, ya prácticamente la vena está completamente teñida, coloreada. Y esto es lo que se ve ya en la fase media. El llenado venoso ya es casi completo, ¿correcto? El arterial sigue igual, digamos. Y ya en la fase venosa tardía podemos visualizar que todos los vasos están teñidos y los podemos apreciar muy claramente. Vemos el nervio óptico, la arcada temporal superior, la arcada temporal inferior,
el área foveal, una foveola en la parte más interna, y las arcadas nasales que apenas se visualizan en este caso, porque esta es son tomas donde estamos enfocados, es más en el área central del fondo ocular. Sigamos. Y aquí justamente tenemos un detalle de la fotografía anterior, ¿sí? Donde podemos apreciar los pequeños capilares que hacen como un tejido, como una malla. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en la charla de retinopatía diabética habíamos visto también una imagen similar donde decíamos la mácula mide aproximadamente unas 500 micras, ¿ya? Existe una zona bien delimitada, que es la zona foveal vascular, donde no hay ningún vaso, en esta zona de aquí. Pero alrededor se hay un tejido vascular importante. Sigamos. Ahora bien, denme un poquito para atrás. Sigamos. ¿Cuáles son las anormalidades que nosotros podemos ver? Hemos visto un angiograma normal, ¿sí? Donde hemos visto los vasos que se tiñen. Hemos visto zonas oscuras, ¿como cuál? Como la zona foveal vascular, por el pigmento, ¿sí? Pero existen otras alteraciones que se las conocen como hiperfluorescencias e hipofluorescencias. Doctor Velasco. Ya la voy a explicar con eso, no sé. Entonces, hay hiperfluorescencias e hipofluorescencias. ¿Qué es una hiperfluorescencia? Es una zona, es una lesión que capta mucho colorante, ¿sí? Como la que vemos aquí. O sea, se la ve muy blanca en relación al resto. Y justamente aparecen zonas donde no debería observarse tanto acúmulo de fluoresceína. Es decir, es un aumento de la fluorescencia normal que se da en un momento determinado de la angiografía. ¿Por qué se pueden dar estas hiperfluorescencias? Hay lo que se conoce un defecto en ventana, ¿ya? Donde el epitelio pigmentario retinal, todo el fondo ocular, tiene el epitelio pigmentario retinal, forma parte de las capas de la retina, ¿verdad? Ese epitelio pigmentario retinal, ¿ya?, cubre la coroides subyacente, no permite una visualización clara de la coroides subyacente, de los vasos coroideos subyacentes. Por eso cuando vemos el llenado coroideo, observamos una coloración gris y no una blanca intensa como la que vemos cuando se llenan las arterias y las venas retinales. ¿Por qué? Porque el pigmento del epitelio pigmentario, valga la redundancia, no permite visualizarlos en forma más clara, que eso es normal. Pero ¿qué pasa si este epitelio pigmentario de la retina se daña? ¿Sí? Es como que usted le ponga películas antisolares a un vidrio, ¿verdad?, y la luz entra bajita, ¿verdad? Se ve todo oscurito, se ve. Pero ¿qué pasa si usted le saca un pedazo de la película de la ventana? En esa zona va a haber más luz, se va a ver intenso. Eso se conoce aquí como efecto ventana. ¿Qué es lo que sucede? A simple vista aparentemente no se ve mucho para ustedes, pero ya uno como especialista sí visualiza que aquí hay una alteración. Mandamos a hacer una angiografía y nos encontramos con esto, con una zona aumentada de hiperfluorescencia. ¿Por qué se da esta hiperfluorescencia? Porque el epitelio pigmentario en esa zona está alterado. No es normal. Y como no es normal, o sea, no está dañado o lo que sea,
permite visualizar la coroides subyacente y produce esa imagen de hiperfluorescencia. ¿Está claro? Sigamos. Hay otras enfermedades, como la enfermedad de Stargardt, que es una enfermedad congénita, donde se afecta generalmente la zona foveal central. Aquí tenemos, esta es una paciente joven, vemos esta zona aquí, bien delimitada, alterada, y empezamos a hacer el angiograma acá. Y visualizamos que desde fase temprana, el área central, el área macular central, la fovea, empieza a teñirse, cosa que no es normal. Porque habíamos visto que la zona foveal siempre va a ser hipopigmentada. Y cada vez va incrementándose un poco más. ¿Qué pasa con un paciente que tiene enfermedad de Stargardt? Al no haber pigmento que proteja a los fotorreceptores en esta zona, pues obviamente esos fotorreceptores se van a dañar y va a causar que el paciente tenga una mala visión central, es decir, dificultad para leer, dificultad para ver detalles. Sigamos. Otro ejemplo, la fotografía que vimos al inicio, que es una degeneración macular relacionada a la edad, es decir, se ven pacientes mayores, no exudativas, aquí no hay membranas maculares ni nada, solo es una alteración, una degeneración del epitelio pigmentario de la retina. Sigamos. Otra imagen que nos puede provocar una hiperfluorescencia es un agujero macular. Aquí se visualiza el agujero, en esta zona de aquí. Es como que la retina tiene un huequito. O sea, la retina es así, pero en esta zona tiene un huequito. Y ese huequito permite ver la coroides subyacente igual. Pero ¿qué es la característica que tiene esta imagen? Primero, que es un área bien delimitada, bien redondeada, bien circunscrita, ¿sí? Y que no se modifica en absoluto su coloración durante todo el examen. Mantiene la misma intensidad. ¿Correcto? Sigamos. Otra cosa de hiperfluorescencia es la acumulación del contraste. ¿Sí? Aquí veíamos que había un defecto en la membrana del epitelio pigmentario, la retina rota, etcétera, etcétera. Otra cosa de hiperfluorescencia es acumulación de contraste. Es decir, que hay un sitio donde el contraste se va a quedar, se va a acumular en forma exagerada. Aquí vemos nosotros una imagen. Vamos a verla después para explicársela mejor. Un ejemplo de esto es el desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, sigamos. Y la coloretinopatía central serosa idiopática. ¿Qué pasa en la coloretinopatía central serosa idiopática? Por decirlo de alguna manera, en la retina se hace un pequeño como calichito, ¿sí? Y ese calichito hace que por ahí pase líquido seroso, que en este caso se va a acompañar del colorante. Entonces vemos la fase inicial, aparentemente no se ve nada aquí como que hay algo, una sombrita, acá aparece una sombrita más clara, acá se va haciendo cada vez más claro, y ya esa sombrita se va haciendo como larga, aquí parece ya humo de chimenea, y cada vez es mayor, y aparte es como cuando tú tienes una fuga de agua que sale así se ve, y vemos también que ese líquido que sale de esta fuga de agua está delimitando una zona que acá se ve más clara. Nos recuerda esas imágenes quísticas de parasitología, ¿recuerdan? No, si no se acuerdan ustedes. ¿Ya? Un quiste de tidi, esas imágenes de quistes que vean. Miren aquí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Todo ese líquido
que está escapándose por este pequeño caliche, se ha ido acumulando y hace que la retina se desprenda. ¿Sí? Entonces la retina está desprendida porque aquí está lleno de este líquido. ¿Sí? Y ahí lo vemos nosotros bien delimitado. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como una corioretinopatía central serosa idiopática. Ve como a través de una gafa. Esto es buen pronóstico. Yo tuve 2 ya. ¿Cuál es la causa? Estrés. El estrés causa esto. Sigamos. Esta es la imagen que veíamos al comienzo. Corresponde a un desprendimiento del epitelio pigmental. En el efecto de ventana ya hemos visto una atrofia, un daño del epitelio. Aquí hay un desprendimiento donde vamos a observar imágenes similares a la central serosa con un pequeño punto que se va incrementando cada vez más. Pero este punto queda fijo, queda bien delimitado. ¿Sí? Y generalmente tiende a ser más pequeño que el anterior. Pero esto es una causa de hiperfluorescencia. Sigamos. También existe la hiperfluorescencia por el escape de contraste. Que llega a una zona y el contraste sale. Como el que observamos en los neovasos, en las neovascularizaciones de la retina o de la coroides. Este es un caso, por ejemplo, de una degeneración macular relacionada a la edad exudativa. La anterior que vimos era no exudativa. En la exudativa hay neovasos que permiten el escape del colorante. Sigamos. Otro tipo de hiperfluorescencia dentro de esta clasificación está el edema microquístico. Esta es una paciente operada de catarata, todo aparentemente estaba bien, pero la paciente nota que se le baja la visión, le hacemos un angiograma y empezamos a notar aquí en el área macular como que se está aumentando la fluorescencia aquí y termina de esta manera. Eso es lo que se conoce como un edema microquístico. Si ustedes ven detalles, son como pequeños quistecitos, bolitas que están ahí acumuladas. Una degeneración macular relacionada a la edad exudativa, donde hay una membrana neovascular que vemos cómo va cada vez incrementando su fluorescencia debido a la acumulación y escape del colorante. Sigamos. Este es otro ejemplo de una degeneración macular retinal exudativa. En estos casos, este paciente sí pierde visión central. Estos sí son casos malos. Sigamos. Y por último, la hiperfluorescencia por tensión de los tejidos, que es cuando hay una retención prolongada de la fluoresceína, como es el caso de una lesión de toxoplasmosis. El toxoplasma daña la retina. Aquí vemos. Lo que está al fondo es la esclera. Cuando hacemos en este paciente una angiografía, observamos que esta zona hiperfluorescente queda hiperfluorescente debido a que el colorante queda impregnado. No es porque hay vasos ahí. El colorante lo pintó, quedó impregnado ahí, en esa zona. ¿Sí? Sigamos. En una degeneración macular exudativa también se lo puede ver cuando estas lesiones dañan toda la retina, como vemos en la imagen de acá. Sigamos. Ahora vamos a ver la hipofluorescencia, o sea, lo contrario. Hemos estado viendo en este momento puras imágenes blancas. Ahora vamos a ver imágenes negras. ¿Por qué se da? Por la pérdida de fluorescencia en un momento dado del angiograma, o porque hay algo que está bloqueando la fluorescencia del examen. Veamos. En el caso del bloqueo de la fluorescencia, puede ser por un aumento en la densidad del pigmento en alguna zona de la retina, por depósito de materiales que no son normales,
o la presencia de sangre. Eso lo vimos cuando vimos retinopatía diabética. Aquí vemos, por ejemplo, el llenado coroideo, que es normal. ¿Se acuerdan? Lo blanco. Miren cómo se va llenando. Quedan zonas oscuras. Dicen que el llenado coroideo es en parche, o sea, se va llenando por zonas, no es todo uniforme. Esta imagen de aquí, pero ya en la fase tardía toda la coroidea está llena. Pero si observamos zonas de hipofluorescencia en un momento determinado. Sigamos. En una degeneración macular retinal, en una degeneración macular relacionada a la edad exudativa. ¿Por qué? Porque ustedes ven una imagen aquí oscura. Cuando hacemos el angiograma, vemos que esa imagen sigue oscura aquí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí hay una hemorragia debajo de la retina. Entonces, la sangre que está acumulada aquí produce una imagen oscura que no permite ver ¿qué cosa? El color de la coroides de base. Sigamos. Una hemorragia de Fuchs, que se ve en pacientes miopes altos. Aquí vemos una zona oscura, nosotros pensamos que es la fobia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hacemos el examen y notamos que se mantiene, ¿ya? Y es completamente oscura. No es como la fobiola que veíamos en imágenes anteriores, digamos. Es una área donde hay sangre acumulada. En una retinopatía diabética proliferativa, ya vimos bastante de esto, vemos zonas de isquemia, ¿sí? Vemos zonas de hemorragia. ¿Aló? Sí, digamos. O mañana para verte un rato para verte un rato mientras para verte un rato y ahí conversamos y a ver si tú deseas operarte este viernes. Tú me lo estás. Ah, no, sí, yo ya te di la hora en la tiempo, ¿no? Ya. Ya, perfecto. Ya, ok. Ya, entonces tienes que hacer la tomografía, tienes que hacer el examen. Ya, ¿y sabes qué? Hazme un favor, déjame la cálcula que no estoy todo claro. ¿Ya? El celular, tipo 4 de la tarde. A ver, disculpe. Entonces aquí vemos, por ejemplo, imágenes donde hay una hemorragia completa que está llenando toda la cavidad vítrea y no permite visualizar el fondo ocular. Sigamos. También las quemaduras por fotocoagulación ocasionan estas imágenes de aquí, que parece un queso gruyere. Son una serie de huequitos que se hace con el láser en pacientes con retinopatía diabética. Sigamos. Otra causa de hipofluorescencia es la obstrucción de la circulación, que no deja que el colorante llegue hacia los distintos tejidos retinales. Una pérdida de la vasculatura, como se observa en una degeneración miópica. Y aquí tenemos, por ejemplo, una vez más, una retinopatía diabética no proliferativa, pero que con el angiograma, denle reto, por favor. Aquí no se ve tan dramático el asunto, pero cuando hacemos el angiograma, observamos la zona foveolar vascular completamente alterada. Miren toda esta zona hipofluorescente isquémica, pero también vemos zonas de hiperfluorescencia, ¿verdad? Vemos el nervio que está hiperfluorescente,
por una neovascularización, que ya hemos visto. Vemos que los vasos están como irradiando, ¿no? Radiantes están algunos vasos sanguíneos. Es un signo de inflamación vascular, se llama vasculitis. Digamos. Otro ejemplo, en este caso tenemos una degeneración macular relacionada a la edad con una hialosis. Si vemos esta imagen aquí, no observamos bien el fondo de ojo, porque la hialosis asteroide es la acumulación de colesterol dentro del vitrio. Entonces se observa, ustedes han visto a veces esos adornos navideños, que usted los agita y se ve como cae la nieve. Así se ve en la hialosis. Solo que la nieve no cae, todo el tiempo está ahí, está flotando. Entonces cuando uno quiere ver el fondo de ojo, no puede porque te lo impide. Sin embargo, la angiografía la podemos hacer y obtenemos imágenes muy buenas, como las que vemos aquí, donde observamos cambios de hiperfluorescencia, producto de una degeneración macular relacionada a la edad. Ok. ¿Siempre se utiliza el fluoresceína? Existe también, podemos usar verde de indiosanina, ¿sí? Que incluso nos permite ver detalles de la circulación curoidea que no lo observamos aquí tan fácilmente. El punto es que el verde indiosanina es caro y para un examen en nuestro medio realmente no pega, los pacientes no se los hacen. Si por ejemplo este examen cuesta aproximadamente entre 80 y $90, maestro. Dígame. Sí. No, ya entregué 3 correcciones, maestro. Ya. No sé, ella me está escribiendo y todo. Yo ya le he ayudado, pero yo no sé qué es lo que le dije aquí. Recién, en la tercera corrección viene a decir. Ya, imagínense. Ya, y justamente, no, maestro, hasta el día se entregaron. Sí, yo las mandé incluso. Ese es el problema. ¿Dónde mismo es? En Honda. Que si se va bien. Lo pierdo y llamas al cojo. Pero eso es que el sábado O sea, tiene la